mundial, no sé. Acá le ganó a un jugador así que vamos a ver esta partida. Les comparto. Bueno, ya Faustino había hecho un torneo excelente. De paso podemos mencionar muchas de sus características. También Bueno, algunas cosas lo veré cuando... pueden costar un poquito, cosas que les pueden costar un poquito a Faustino. Por ejemplo, una de las cosas es que, Bueno, a ver, bueno. un segundo, no pueden hablar ahí donde dice María del Carmen, yo los silencio porque si no se escucha y entonces no hablen por favor, porque están hablando y yo los vuelvo a silenciar. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, algunas cosas que le pueden costar un poco. Bueno, una que es muy natural que le pase y es evidente que le va a seguir pasando y es bueno que se acostumbre desde chico, que es un jugador de semejante genialidad, obviamente tiene mucha presión. Tiene una presión completamente inusual para un chico de 10 años. Lo normal es que a los 10 años uno no está enfrentando situaciones de partidas decisivas en un super torneo. Esto no pasa. Entonces, claro, él tiene esto y se notó en el torneo porque desde el punto de vista técnico su torneo fue mejor aún que su resultado. Puede parecer increíble esto, pero es así. Con varios grandes maestros dio tablas en posiciones favorables. Y esto se nota que él siente la presión, digamos, sentía la presión sobre todo de alcanzar esa norma de maestro internacional. Cuando la alcanza, que es en la novena ronda, se siente seguramente más liberado. La décima él ganó una buena partida y después quedó la última partida que jugaba con Meyer y ahí ya no tenía la presión porque ya había hecho la norma y bueno, ahí le ganó a un jugador superlativo, digamos, ¿no? En otras partidas, por ejemplo, con Pablo Salinas, un gran maestro de más de 2.500, también un jugador muy fuerte de Chile, pudo haber él ganado quizás la partida, tenía ventaja, pero bueno, aceptó tablas o ofreció, la verdad que no sé quién ofreció tablas, en una posición superior, en buena medida por eso. Igual es bastante normal acostumbrarse a resultados excelentes con los mejores jugadores de América. Obviamente hay que ir de a poco y está muy bien que esto pase, pero para mencionar simplemente el hecho de que en lo técnico el torneo fue aún mejor que en los resultados, cosa que incluso es rara porque a veces pasa que uno tiene un gran resultado, pero uno dice, bueno, tuvo un poco, entre comillas, de suerte, quizás, porque una partida que pudo haber perdido, al otro se le escapó. Bueno, aquí nada de esto. En todo caso, pudo haber hecho medio o un punto más de lo que hizo. Para nada se le escapó nada. Al contrario, si se le escapó algo, digamos, a los rivales, no se le escapó él nunca a sus rivales. Más bien se le escaparon a él y en buena medida ni siquiera por cometer errores, sino por dio un par de empates con posiciones ventajosas cuando estaba buscando su norma de maestro internacional. Bueno, vamos a la partida. ¿Me permite intercalar una pequeña Adelante, digresión, maestro? adelante, José Antonio. Yo lo que pensaba, sí, pensé respecto de esto que usted está comentando, pero pensaba también la presión que deben sentir los jugadores importantes cuando se enfrentan con él, porque saben que si llegan a perder, la partida se difunde en todo el Sí, mundo. eso es verdad, es un buen agregado, José Antonio, es verdad. Ya saben que van a ser, que van a ser tapa de las revistas de ajedrez. Sí, es Sí. cierto. Igual a esta altura ya bueno, dicen, bueno, soy el que perdió con el futuro campeón mundial, qué sé yo. Ya a esta altura lo conocen todos, ¿eh? Realmente es así, lo conocen todos en todo el mundo. Ya no es una sorpresa ni nada por el estilo, digamos. Realmente es Pero, un jugador increíble en cuanto a esto. Nada, le mandan saludos de todas partes del mundo, los mejores jugadores del mundo, lo conocen, juegan partidas rápidas con él, saben que van a ser inmortalizados. Claro, Mario, por ahí hasta es una buena noticia. No sé, esta partida, ¿cuántas veces se mostrará la partida que Faustino a los 10 años le ganó a un jugador de más de 2.600 en la última ronda del Continental? ¿Por cuántas décadas alguien estará diciendo, bueno, cuando Faustino Oro tenía 10 años, gana esta partida? Como vemos las partidas de Fischer. Piensen que las partidas que uno ve de esos grandes jugadores como Fischer, hay una partida muy famosa de Fischer que gana, una partida espectacular que gana, la gana cuando tiene 13 años la partida, ¿no? Y la partida cuando yo crecí era una partida increíble por la edad que le había ganado Fischer. Bueno, esta partida es equivalente a esa y tiene 10 años en vez de 13, ¿no? O sea que bueno. Bueno, muy bien, vamos a ver la Yo partida. quería, Sí, sí, Eduardo. Sergio, yo toda la vida
me dediqué a la cirugía pediátrica, pero pediátrica, entonces he vivido mucho con los chicos. Y lo Claro, que usted dice con respecto al futuro y a la presión que ahora puede tener Faustino, también hay que cuidarlo para el futuro, porque si usted se pone a mirar con los dedos, los 10 dedos de la mano, muchos chicos prodigios de ellos llegaron poquísimos con los 10 dedos de la mano a la adultez siendo, digamos, grandes, grandes entiendo, entiendo. maestros. Igual, Eduardo, entiendo yo, digamos, en el hecho de, sí, hablando con Faustino y eso, obviamente hay que tener un poco de cuidado con lo que uno dice y todo eso, pero igual te digo que de magnitudes parecidas a esta ya no es tan así, ¿eh? Ya los que son, tenemos ejemplos modernos, porque lo que pasa es que hoy en día el chico que entra en este camino es muy difícil que ya salga del camino. Ya a esta altura Faustino tiene como 10 clases diferentes con entrenadores todas las semanas, estudia todo el tiempo con computadora, juega en el primer nivel y los ejemplos parecidos a Faustino, no como él, porque como él no hubo nadie, de los últimos años, y 6 7 años después se forman parte de la élite del ajedrez mundial. No, no hay casi ejemplos de estos ahora a este nivel. Jugadores de promesas, buenas, importantes promesas, sí, es verdad lo que decís. Pero en los últimos años yo realmente veo muy pocas posibilidades de que Faustino no llegue a la élite del ajedrez mundial, digamos. Ahora, después, bueno, sí es cierto. Ahora Pero parece ser camino a ser campeón mundial y quizás no lo sea. Por supuesto que eso es siempre no, relativo, no, ¿no? pero yo no me refería a eso, Sergio, me refería, fíjese lo que le pasó a Fischer y cómo terminó Fischer. Ah, Entonces, bueno, sí, la sí. parte de la cabecita No, del no, entiendo, chico, eso entiendo. es lo que Pues que hablo. como sea, digamos, su vida, Ahí más hay allá que, del hecho de los éxitos claro, ahí hay deportivos. que Sí, sí, entiendo. cuidarlo, hay que No, cuidarlo. no, eso por supuesto, eso por supuesto. Sí, sí, eso desde ya, incluso en todos los rubros, no solo en el ajedrez, hay en Claro. muchos deportistas o artistas. Fischer Byron es exactamente, Jorge, la partida a la que yo me estaba refiriendo. Exactamente, sí, sí. Así es. Bueno, vemos, empieza como una defensa francesa. Nos vamos a detener un poquito en la apertura para entender esto. Faustino juega la variante del avance, que es una variante que, hablando en términos de lo que es los conceptos ajedrecísticos de evaluación, por ejemplo, podríamos decir que obtiene espacio a cambio de entrega una ligera iniciativa negra durante unas cuantas jugadas. Esto es algo bastante curioso en la apertura, hay algunos casos, pero no es tan común que uno entregue la iniciativa a las negras tan prontamente como en la jugada 3. Y de algún modo es entregar la iniciativa a esto porque ya la próxima jugada es una presión sobre D4 que el blanco no le conviene capturar en D4, porque si captura pierde mucha parte del centro. Entonces a partir de acá empieza a sostener el punto D4 y el negro empieza a presionarlo. Entonces, de alguna manera, en la variante del avance, el blanco está entregando un poquito la iniciativa a las negras ya muy tempranamente. A cambio de eso, tiene espacio. Bueno, la partida sigue con la jugada C3, sostiene, caballo C6, caballo F3 y alfil D7. Esta jugada es una jugada de desarrollo que uno podría no estar muy seguro de para qué quiere el negro poner ese alfil en D7. ¿No sería mejor hacer otro tipo de jugadas de desarrollo? Bueno, uno de los objetivos de la jugada alfil D7 es prepararse contra el desarrollo del alfil blanco a la casilla D3. El blanco Faustino contestó alfil E2 contra esto. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no jugó alfil D3? La jugada principal es alfil E2, que está aquí Faustino, que además está muy bien preparado en las aperturas. Pero alfil D3 parecería una jugada más normal. ¿Qué hubieran contestado las negras en caso de alfil D3? Dama B6. Dama B6, exacto como dice José Antonio, aumentando la presión sobre el punto D4. ¿Y qué relación tiene esto de dama B6 y aumentar la presión sobre el punto D4 con la jugada anterior al alfil D7? ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas? No entiendo la pregunta. La pregunta es que yo quiero decir que alfil D7
está vinculado a la presión sobre D4. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, yo quiero decir, alfil D7 no es simplemente una jugada de desarrollo como otras y que no tiene relación con lo que el negro está haciendo sobre D4. Alfil D7 está vinculado a la presión sobre D4. ¿Por qué? Podría ser para que después no le haga dama A4 jaque cuando saque ese Sí, caballo. Podría ser, aunque no es exactamente, porque si fuera así, cuando como con el caballo y doy jaque, el caballo podría volver. Y si me cambian caballos, la dama que queda en D4 impediría el jaque en A4. Tiene algo que ver, pero no es exactamente. Para evitar el jaque con alfil pone Julio, y el alfil en D7, dice Mario, se adelanta a evitar el jaque descubierto en B5 luego de los cambios en D4. Exactamente. Esta es la razón principal. Y lo voy a mostrar ahora, porque es muy interesante entender estas jugadas de apertura. Supongamos que el negro hubiera jugado dama B6 directamente, que también se puede jugar. Y el blanco hubiera hecho alfil D3, que no es muy buena por alfil D7. Pero supongamos que no lo hiciera y que el negro comiera acá. Entonces comería acá, comería con la dama, y daría No, jaque y ganaría la dama. claro. Entonces, hacer alfil D7 es parte de la presión que ejercen las negras sobre el punto D4. Uno podría decir, bueno, pero si todo es así, ¿por qué entonces no juega dama B6 directo? Bueno, dama B6 tiene otras opciones el blanco. Por ejemplo, una opción es jugar A3 para luego jugar B4 y ir con los peones sobre la dama negra, que se ve un poco restringida ahí. Entonces lo que hacen las negras es, primero saco el alfil. Si el otro pone el alfil en D3, entonces con seguridad voy a ir con mi dama a B6. Si el otro no pone el alfil en D3, quizás no voy con la dama a B6. Pero esto es una explicación importante para entender por qué alfil D7 es una jugada que desarrolla una parte del flanco dama sin ser demasiado activo el desarrollo. Y por ejemplo, si jugara caballo G7 para jugar caballo F5 rápidamente, la jugada del blanco entonces sí sería alfil F5. Alfil D3, perdón. Con idea de que a caballo F5 poder tomarlo, porque está más lento todo esto sobre D4. Dama B6 ahora no amenaza el punto D4. Si me van a comer en D4 va a aparecer el jaque de alfil después. Bueno, muy bien, esto para explicar un poco de la apertura, alfil D7, alfil E2, caballo E7, roque, peón por y caballo F5. Una forma muy normal de desarrollar ambos bandos las piezas, todo es parte de la teoría. Caballo C3, torre C8 y alfil G5. Faustino elige la línea más posicional que tiende a tratar de cambiar el alfil de casillas negras del blanco por el alfil de casillas negras del negro. De manera que si se cambian estos alfiles, el blanco va a tener lo que llamamos el alfil bueno y el negro el alfil malo. Alfil bueno es aquel alfil que corre por casillas de color distinto que donde están ubicados nuestros peones centrales. Entonces, el alfil bueno de las blancas es el de E2, el alfil malo de las blancas es el de G5. El alfil bueno de las negras es el de F8, el alfil malo es el de D7. Con la jugada alfil G5, por supuesto, uno puede esperar la jugada alfil E7 y entonces cambiamos esos alfiles. Y nos quedan las piezas más sanas para el blanco. Los caballos, que son buenos en una posición cerrada, y el alfil de casillas blancas, que es el alfil bueno. Meyer, todo esto es bastante teórico, juega dama B6, Faustino caballo A4, atacando la dama, y dama A5. Y ahora Faustino vuelve con el alfil a D2. Bueno, acá tenemos que tener una consideración importante. Meyer, por supuesto, quiere ganar la partida. ¿Podría la dama volver a D8? Y podría, pero Faustino podría jugar alfil G5 ahí. Y se supone que es un jugador de más de 2.600 que está peleando los primeros puestos del Continental, no quiere empatar en pocas jugadas. Entonces, bueno, también con eso se juega un poco el hecho de, y hay que tratar de ganar para Meyer. Entonces, Meyer juega alfil B4. ¿La jugada es mala? No, para nada. Simplemente deja esa pequeña ventajita de las blancas, muy pequeña, que tiene que ver con el cambio de estos alfiles. La dama no puede resistir mucho ese cambio porque no tiene buenas casillas para ir. La casilla C7, por ejemplo, no sería buena, porque luego de torre C1 queda en la misma columna de la dama, entonces no es buena. Volver a D8, como dijimos, como mínimo el blanco si quiere puede jugar alfil G5 de vuelta. Juega alfil B4, se cambian, A3 y dama E7. Llegamos a esta posición,
¿Qué quieren hacer las blancas ahora? Reacomodar su caballo que había quedado en la banda, vuelve hacia el centro, A6, impide que el caballo alguna vez tome el control de B5 y D6. Perdón, Sergio, una Sí, consulta. sí, Si hacía A3 antes, ¿no capturaba el alfil antes de esta jugada? Acá, si hacía A3. acá. No, claro, acá, si hace A3. Alfil acá, acá A3. Y me cambia él. Me toma él en D2. Claro, te toma él, claro, está bien. Claro, me toma él. Y siempre hay que estar atento Sí. con el control Sí, no del lo vi peón bien, de no lo vi bien. D4. Claro. Bueno, como ven ustedes, lo que hace el blanco es, de algún modo, controlar la iniciativa negra. ¿Y por qué decimos lo de la iniciativa negra? Ya que Guillermo me preguntó, vuelvo un segundo a este punto. Porque fíjense que acá hay 3 piezas negras atacando D4. ¿Se acuerdan que en la jugada 3 yo les dije que luego de la jugada E5 del blanco, el negro hacía C5 y iba a tomar la iniciativa por un largo rato sobre el punto D4, que el blanco trata de afirmar? Fíjense que acá hay 3 piezas atacando, los 2 caballos y la dama, y solo 2 defendiendo, la dama blanca y el caballo de C3. Y no hay forma para las blancas de agregar otra pieza a la defensa del peón. No hay una pieza, no llego con una torre a defender. Pero llegó justo con la jugada A3, que expulsa a la dama, por supuesto no puede empezar tomando con la dama porque tengo el caballo de C3, y la dama no tiene un lugar donde quedarse atacando D4. Entonces se va y solucioné finalmente la iniciativa negra. Podríamos decir que luego de dama E7 de las negras, el blanco realmente en este momento es el primer momento en que se liberó de esa iniciativa. Ya está, ya no hay una iniciativa negra, porque el negro ya no puede crear una nueva presión sobre D4. Entonces las piezas blancas defienden bien, se acabó la iniciativa y el blanco conservó el espacio. Es una pequeña ventaja, nada grave por supuesto, es una posición normal, y en todo caso lo que podemos apreciar es la excelente preparación teórica de Faustino, que no es que es puro talento, digamos, sino que está preparado a un nivel elite realmente. Bueno, muy bien. A6, dama de 2, enroque, llegamos a esta posición, torre a D1, y viene ahora esta jugada, por ejemplo, torre a D1, es una jugada que Nimzovich probablemente llamaría de sobredefensa. El punto D4 no necesita ser defendido otra vez, por ahora lo defienden bien, pero es bueno tenerlo mejor defendido todavía para que la dama se pueda liberar en algún momento y pasar a un ataque. Es un ataque muy lento, pero el problema principal de la posición negra no está en lo que amenaza el blanco, sino en que no se sabe bien qué pueden hacer. Si nosotros miramos jugadas, hay una jugada que, por ejemplo, podría tratar de ser de iniciativa buscando el punto C4 con el caballo, pero es mala. ¿Por qué es mala caballo A5? Por caballo por D5. Exactamente, no puede pasar por A5 por caballo por B5. Exactamente, gana un peón y la partida. Muy bien. Entonces uno ve que este caballo está limitado, el otro también, la dama también, el alfil también, si el caballo está limitado, la torre también, la otra torre, ¿qué podría ser? Y la verdad que no mucho. ¿Puede el blanco hacer muchas cosas? No, tampoco puede hacer muchas cosas, pero puede. Por ejemplo, podría emprender un ataque jugando dama F4, después podría jugar H4, H5, tratar de ver si en algún momento G4 es viable. Y mientras tanto, el negro, ¿qué va a hacer? Si nosotros ponemos la computadora, la voy a poner un momento para que entendamos qué tipo de posición estamos viendo. ¿Puedo hacer una pregunta, maestro? Sí, Mario. ¿Es malo para el blanco cambiar el peón central de D4 por el H7? Normalmente sí. Normalmente sí. Habría que ver en qué posición específica me lo dirías. Algún momento en que había un alfil en D3, imagino yo, y que por ejemplo, si el blanco jugara alfil D3 y le hicieran caballo por D4, caballo por, alfil por H7, jaque y dama por D4. Eso. Esa sería la pregunta, Mario. ¿Jugar alfil D3 con blanca? Exacto, esa sería la secuencia. Sí, normalmente sí, pero es más, vamos a retroceder una jugada y voy a poner esta posición para que veamos lo que dice la computadora de esto, que es una buena pregunta, una cosa interesante para analizar. Bueno, primero les muestro. ¿Podés atender el teléfono, por favor?
Fíjense, la evaluación de la computadora es una muy pequeña ventaja blanca, pero algo interesante son las jugadas que dice. Dama D8, por ejemplo, sugiere. H6, alfil E8. Bueno, acá caballo H4, pero ya con un poquito más de desventaja cambiar un caballo, que ya si se produce eso me facilita jugar F4, ¿no? Me cambia caballos y F4. Ahora, dama D8, que es la de menor desventaja, es muy poca la ventaja blanca, 0,16 no es casi nada. Ahora, esto es para la computadora, el humano no juega dama D8. ¿Qué va a jugar? Dama D8 y en la próxima H6 y después qué hará? Dama E7, vuelve, no sé. O sea, este tipo de juego es para la computadora. Entonces, para el humano, la posición es más grave que lo que presenta un 0,16 o un 0,18. No digo que está mal el negro, pero es difícil jugar estas posiciones, digamos, ¿no? Y en esto vemos que Faustino tiene el juego de un veterano, o sea, domina la posición sin irse al ataque rápidamente. Y bueno, algo de lo que comentaba era, creo que Faustino ya tiene jugadas a esta altura de su vida, 40.000 partidas, cifras así, por ejemplo, de las que juega partidas rápidas. Y bueno, entonces tiene un ajedrez de un jugador experimentado, ¿no? Voy a volver un segundo por la pregunta de Mario, que es muy interesante. Si el blanco juega alfil D3, trata de jugar alfil por caballo y doblar estos peones hacia afuera, de hecho ahora estaría amenazando ganar el peón D, con lo cual el negro podría tomar acá. Caballo por, alfil por H7 jaque, rey por y dama por caballo. ¿Qué habría hecho? La pregunta de Mario, cambiar el de H7 por el de D4. Vamos a ver cómo da la computadora esta evaluación. Yo creo que va a dar ventaja negra. Sí, una pequeña ventaja negra. Acá está. Entra con la torre en C4, está activo el negro, tiene mucho más para hacer, se cambiaron piezas, con lo cual su posición de poco espacio ahora no necesita espacio porque hay muy pocas piezas en el tablero, y además el peón central es más importante que el peón lateral. Uno podría decir, está un poco debilitado el rey negro, muy poco, falta muchísimo para que el blanco pueda conseguir un ataque ahí. Un cambio de ese tipo para completar la respuesta sería viable para el blanco si el blanco dispusiera de unas cuantas piezas listas para atacar al rey. Entonces puede ser, si estoy entrando con una torre, una dama, si estoy entrando por la columna H, por ahí me conviene un cambio así. Pero en una posición normal pasa a ser una posición buena para el negro. Bueno, volvemos, torre a D1, y acá vemos el primer error de Meyer, caballo A7. No es esta una de las jugadas que sugería la computadora. ¿Y por qué es un error? No, por nada en realidad, porque trata de hacer algo mínimamente activo, como es entrar en la casilla B5 con un alfil, con el caballo, pero se retira un poco del centro y empieza a dejarle las manos libres a Faustino para que empiece a realizar su ataque. Y simplemente eso hace que la ventaja blanca haya aumentado un poco. Alfil de 3, entre otras cosas, se puede jugar alfil de 3 ahora porque ya no hay la captura sobre el punto de 4. Entonces juega alfil de 3. Bueno, y el negro viene y juega alfil B5. Bueno, al jugar alfil B5, obviamente la jugada alfil por caballo no es buena por alfil por torre. Faustino toma con el caballo y a esta captura probablemente Meyer esperara la captura del alfil en F5 del caballo, que aquí, habiéndose cambiado algunas piezas, no sería tan problemática. La computadora creo que da la jugada de Faustino, que es dama F4 para aumentar el ataque. La vamos a poner a ver. No digo que alfil por F5 sea una mala jugada, es una jugada posible, pero dama F4 ya es mejor, fíjense. Acá otra vez vemos lo del concepto increíble de Faustino, ¿no? Porque es muy difícil evaluar esto. Fíjense que acá ya no está en un conocimiento teórico, y está en una evaluación sumamente sutil que es muy difícil de hacer porque alfil por F5 es ventajoso para el blanco, y eso hace más difícil la evaluación. Alfil por F5 da 0,78 según la computadora, pero dama F4 ya está dando 1,50. Y él juega dama F4. Y no es fácil decidir que es mejor eso que alfil por F5. No es nada fácil tomar esa decisión y darse cuenta de que eso es mejor. Digamos, esto es una parte de la evaluación, digamos que en esto es completamente sorpresivo, porque dama F4 por supuesto permite dama D7 y se está defendiendo, y sin embargo va generando una presión que es mejor que la ventaja posicional de doblar peones, que hubiera sido posible. Bueno, dama D7, sostiene el punto F5, obviamente hay que sostenerlo. Salirse con el caballo parece demasiado molesto, sería H6, una muy mala casilla. Hasta G4, G5 puede ser malo para el negro. Juega dama D7 entonces, y ahora
genera una nueva presión agrandando el espacio del flanco rey con el peón H. Juega H4. ¿Qué pretende con esto? Bueno, pretende en realidad impulsar un ataque en la diagonal B1-H7. Para esto, para impulsar un ataque en la diagonal B1-H7, es importante llevar el peón a H5 que controla la casilla G6, en donde, por ejemplo, el rival podría oponerse con una jugada como G6. Pero si hay un peón H, eso va a debilitar más la posición. Entonces el peón en H5 ayuda a todo esto, digamos. De paso también se prepara muchas veces para jugar G4 y hacer una avalancha de peones, que también puede ser importante con el peón en H5. Así que llevar el peón hasta H4, H5 es una parte muy importante del plan blanco. Bueno, jugó H4, el negro H6, H5, caballo E7. Se retira con el caballo. Y ahora, torre F1. Se agrega una pieza que es la última que faltaba. Esta es una jugada de una calma absoluta. ¿Cuál es el objetivo de torre F1? Es una jugada profiláctica. ¿Por qué es profiláctica? Porque en realidad el negro a veces quiere liberarse moviendo el peón F. Por ejemplo, quiere jugar F5 o F6 según los casos. Y lo que trata de hacer es cerrar a través de este movimiento del peón F la posición con F5 o abrirla con F6 para que la torre sea más activa y pueda defenderse con esto del ataque sobre el rey negro. Sin embargo, al poner la torre en E1, esto va a generar una presión indirecta sobre el peón de E6 para cuando el peón F se quiera mover. Yo muevo el peón F, ya sea F6 o F5, me lo comen al paso, siempre me lo comen, y ahora el peón E6 es un peón débil que previamente lo estoy presionando desde antes que haga el movimiento F con la torre de E1. O sea que es una jugada, es un plan, digamos, para limitar los movimientos adversarios. Y esto es lo notable de toda la partida. En toda la partida, el blanco está limitando enormemente, porque la verdad es que si uno la pasa rápido la partida, lo primero que piensa es, bueno, el negro será el campeón continental, lo que sea, pero le comieron todo. Uno mira la partida y dice, lo mataron, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué jugó así? ¿Por qué no hizo nada en toda la partida? Bueno, es que una tras otra las movidas son de un jugador que, claro, aprende desde que tiene 7 años con la computadora y juega casi como la computadora. Estoy exagerando, obviamente, un poco, pero quiero decir, tiene cierta parte de ese estilo, en donde la computadora hace la más precisa, que a veces es para atacar directamente y a veces es para limitar los movimientos del adversario. Bueno, Torre 1 es un ejemplo de esto. Sí, aparte, Sí. Sergio, Sí. uno pone la torre ahí y ya para un futuro al ataque al rey tiene la posibilidad de ir a 3 Sí, perfecto, también es y cierto, el después, pasaje de torre. De hecho, agrega una pieza pesada más al ataque futuro contra el es flanco. verdad, es verdad. Y de hecho la que va a pasar va a ser la torre D, pero la torre D1 también está lista para pasar y en Claro. algún momento pudo ser importante. Bueno, esta es otra jugada al jugar caballo A7 que uno nota que, bueno, las negras no tienen plan, no encuentran nada para hacer. Y efectivamente no hay nada para hacer, entonces tratan de volver a reacomodar las piezas. Juega caballo A7 y ahora el blanco se va preparando con el caballo. Viene el caballo para jugar a G4 y muchas veces sacrificarse sobre H6 o entrar en F6 y romper las defensas negras. Tengan en cuenta de que al negro le cuesta mucho hacer alguna jugada defensiva en esta posición. Es muy difícil hacer algo que mantenga la posición o mejore la posición del rey negro. Bueno, juega caballo C6 y sigue caballo G4. Se siguen agregando cosas para sacrificar en H6. Fíjense que ahora está el sacrificio posible, la entrada sobre H7, el pasaje de torre que decía Eduardo, con torre E3, torre G3. Bueno, con todo esto, el negro juega caballo F5. Y ahora, con toda la calma del mundo, el blanco saca el alfil a B1 para tener el pasaje de torre a D3. ¿Por qué? Porque ahora el caballo a veces me impide la jugada torre 3, ahora tengo también torre de 3, tengo bien defendido el peón D si lo necesito. Y acá vamos a hacer un ejercicio porque el negro va a cometer ahora un error, digamos, y a partir de eso se va a desencadenar el ataque blanco, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué hubiera pasado si las negras jugaban, por ejemplo, en el flanco dama? B5. Bueno, la computadora juega así. Rey H1 y contra A5, caballo F6 jaque.
¿Para qué es rey H1? Porque a veces aparece el peón a G4 y también necesito atacar por la columna G. Este es el ataque que arma la computadora y que la verdad no dudo que es el ataque que estaba armando Faustino realmente, porque todas las jugadas anteriores son esas, alfil B1, todas esas son las que da. Y fíjense que cuando pongo la computadora, la ventaja decisiva. G por F6, G4. Completamente ganado. Esta posición está completamente ganado el blanco. Bueno, esto era el ataque que se venía. De paso, les comento algo que este podría ser, por ejemplo, para los que manejan, algunos de ustedes manejan módulos y prueban con la computadora jugadas. Esto podría ser una manera de entender más profundamente una partida con la ayuda de la computadora. Acá les estoy dando un ejemplo, que es el rival de Faustino va a jugar caballo E7, ahora vamos a ver cómo sigue, eso es un error, digamos, o facilita un poco el ataque, pero uno puede decir, bueno, ¿qué hubiera pasado sin eso? ¿Qué pasaba si el negro simplemente hacía jugadas? Vamos a jugar tranquilo, B5, A5, en el flanco dama donde no me pase nada. Bueno, este es un ejemplo que yo hice con la computadora. Puse B5, ¿cómo juega la computadora? Juega rey H1. A5, ¿cómo sigue la computadora? Jaque. Y después de peón por, G4. Y entonces entendemos el rey H1, entendemos que por qué se llevó hasta acá, que todas las piezas estén listas para atacar, y bueno, si quieren podemos seguir la variante, por ejemplo, en la variante caballo por peón es ganadora, porque esta dama por H6 le está dando mate en G7. Bueno, hay distintas opciones, pero termina ganando. Ustedes las pueden seguir cuanto quieran con la computadora, aquellos que la manejan. En la partida, Meyer jugó caballo E7, muchos de ustedes han visto la jugada del blanco en esta posición. Bueno, alguno que no haya visto la partida y quiera decirme qué juegan las blancas acá. ¿Qué opina? ¿Qué juega el blanco en esta posición? Yo me callo porque la vi. Claro, hay muchos que la vieron. Quizás no avisen porque no se les ocurre o quizás porque todos la vieron. Y entonces todos dicen, no, que yo no la puedo decir porque la vi. A ver, tenemos en el chat, caballo F6, dice Adriana. Muy bien, Adriana, caballo F6, efectivamente. Al hacer caballo F6, hay que tomar con el peón, y luego de la toma con el peón, al tomar el peón blanco, amenaza el caballo de E7, que encima no puede ir hacia el ala rey. Por eso es que esta jugada de caballo E7 es una jugada, en realidad, no creo que Meyer no haya visto caballo F6. Es una jugada un poco desesperada, porque veía el ataque que se le venía, no encontraba forma de jugar, y quizás pensó que esto podía ser una defensa posible. No me parece de ningún modo una omisión de parte de Meyer. Aparentemente es peor lo que hizo, o sea, da la sensación de que es más rápido, pero igual, en realidad resistió bastante, así que puede ser que en la práctica sea bastante razonable lo que intentó. Peón por, y ahora No, alfil por caballo. quería hacer un pequeño comentario, Sergio, Sí, porque Eduardo. normalmente cuando uno sacrifica una pieza para ataque al flanco rey, Sí. es por un peón, por dos peones, pero lo interesante de esa jugada de Faustino es que lo obliga a tomar sí o sí y le destroza toda la estructura de peones de ahí. No es que gane inmediatamente nada, No gana sino que lo inmediatamente. obliga a tomar porque le está dando jaque doble a la dama y al Correcto. rey. Lo que sí es cierto es que recupera la pieza muy rápidamente. Está bien, pero me Pero sí, refiero sí, es que una jugada tremenda. Sí, caballo F6. tremenda Es es. tremenda. Bueno, alfil por F5 y torre por F6. Yo creo que Meyer había llegado a esto cuando jugó caballo F7. No creo para nada que Meyer no haya visto caballo F6. Veía el ataque que se le venía y consideró que esta posición era mínimamente aceptable comparado con lo demás que había. Pero ahora se encontró con alfil por peón jaque, torre por y dama por H6. Bueno, ¿qué tienen las negras? Y tienen un peón de menos. Y acá vamos a un concepto importante de la posición, que es, tienen muy mal el rey en una posición de piezas pesadas. Y esto es grave. Más grave incluso que cuando hay más piezas en el tablero. Porque cuando hay piezas menores, aparte de las piezas pesadas, digamos que hay damas y torres, pero también hay alfiles y caballos, uno a veces llega con esos alfiles y caballos a defender el rey. Y entonces,
lo que los peones no hacen, a veces se puede suplantar con un alfil o con un caballo. Pero esto nunca se puede suplantar con las piezas pesadas, porque yo no me puedo quedar con las piezas pesadas en la segunda fila, porque entonces las otras piezas pesadas me comen todo el resto del tablero. Entonces, en las posiciones de piezas pesadas, el rey mal es gravísimo. Veamos la evaluación de la computadora acá. Vamos a ver cuánto nos da. Y vemos que la computadora pasa holgadamente el peón de ventaja. Un peón sería un punto más o menos. La computadora está dando 2.50. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que hay más de un punto, 1.50 digamos, que está agregado al peón por la inseguridad del rey negro. Esa es la clave de esta posición. La posición está perdida para el negro, como ven, da ventaja decisiva, y está perdida no tanto por el peón de menos como por la inseguridad del rey negro. Obviamente el peón se le suma, ni siquiera tienen igualdad material. Por ejemplo, si el negro en una posición de inseguridad de su propio rey recurriera a entregar un peón para pasar a un final, bueno, acá no puede, por ejemplo, entregar el peón de G6 y pasar a un final, porque si eso pasara estaría completamente perdido en el final con los dos peones de menos. Entonces el peón se agrega a todo eso. Limita las posibilidades de sacrificar algo para defenderse, digamos. Bueno, muy bien. Discúlpeme, maestro, Sí, me quedó la duda, es decir, no es que visualice nada, pero cuando el blanco toma alfil por F5, sí, acá. eh, sí, el negro toma el peón y Sí, no podía tomar el alfil, ¿qué pasa? sí, ¿Hay podría algo tomar el inmediato? alfil, podría tomar el alfil, pero entonces, por ejemplo, si tomás con este peón, te hago dama por H6, ya te estoy comiendo ahí el peón S, y está el rey completamente abierto y defendí el peón de F6, que no me lo podés comer. Y si tomás con el peón E, te puedo hacer torre E7 primero y después dama por H6, que es peor, porque entro con la torre en séptima. Ah, torre 7, Por eso claro. intentó, digamos, jugar torre por F6, torre al fondo, claro. Torre al fondo en el caso de peón E por, exactamente. Bueno, Ujú. aquí siguió entonces, como dijimos, torre por, acá le ganó este peón y le comió el peón. Torre C2. Bueno, el negro intenta algún posible contrajuego, se cambian torres y pasa la torre a D3 para seguir atacando. Fíjense que torre D3 es una jugada clave, digamos, dentro del ataque, porque aprovecha y descuida, entre comillas, el rey propio. Por ejemplo, el negro podría jugar dama E1 jaque y el rey H2 aparentemente podría ser un contraataque con dama por supuesto, esto no llega a tiempo porque nosotros podemos jugar, por ejemplo, a ver, dama por peón jaque. Vamos a ver cómo gana esta variante de la forma más fácil. Quizás torre G3, ¿no? Pues dama por peón jaque, rey no tengo torre F3 jaque por dama por F3. Quizás torre G3 sea lo más fácil. Acá. Sí, Y entro sobre el peón de G6. Acá, con por ejemplo, el esa, negro me acaba de igualar el material, pero llego primero en el ataque y esto es con completamente esa gana. esa gana, claro. Bueno, ahí tenemos esa variante. Torre por B2 fue en la partida. Torre H3. Estamos entrando ahora, se amenaza mate en 2, ¿no? Dama H6 jaque, rey F7, torre H7, mate, porque la dama le controla la salida en F6. Así que después de torre H3, estaríamos torre jaque, rey, dama jaque. ¿Cómo cubrirían el jaque ahora? Y la que se viene a mano es G3, pero no jugó eso. No jugó G3. Pero acá vamos a tener Torre una pregunta G3. importante. A ver, vamos a hacer una pregunta importante que es también para los que vieron la partida. Porque los que vieron la partida saben F4, que acá me dicen, Jorge, Carlos me dicen F4, José Antonio me había dicho no jugó G3. Pero ¿qué pasa si G3? ¿Gana igual? ¿Es lo mismo o no? Esta va para también los que vieron la partida, porque no sé si se pusieron a analizar la posición. Pero aquí tiene... Jorge, es correcto, F4 está defendido por la dama, pero mi pregunta es, ¿G3 es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué juega el negro acá? Debilita el peón F2. Debilita el peón de F2. ¿Y qué jugarían con negras? A ver, Juan Ignacio, ya que ese es correcto lo que dice. Debilita el peón de F2. Entonces, ¿cuál es Torre la F1. Torre B2. torre B1, torre no llega a tiempo, porque entra el otro con los jaques, ¿no? Por ejemplo, dama H6, rey,
torre jaque, rey acá, dama jaque, ya estoy dando mate enseguida. Estoy con la dama y la torre dando mate. No llega a tiempo. A ver, ¿cuál es Dama la jugada F6. negra? Dama F6. Dama F6, exacto, Mario. Claro, Y les dama voy, F6. Sí. dama F6. Y les voy a mostrar cómo evalúa la computadora esto. Está mejor el blanco, pero no está ganado. Miren esto. Porque dama F6 controla el jaque en H8 y contragolpea sobre F2 con jaque, porque me obligó a hacer G3. Entonces, fíjense que dice dama E3, primero el blanco se tiene que ir del ataque, juega dama E3, y segundo me da un punto de ventaja. Ahora de golpe, ya la ventaja, sí, es una ventaja, pero sigue la partida. En cambio, Super Faustino jugó F4 y la computadora le da 4,70. Así que no es que, esto lo digo para que no sea como, bueno, jugó F4 como pudo haber jugado G3, total ya estaba ganado, no. Y torre G3 ni hablar, torre G3 da igualdad. Torre G3 se autoclava la torre y ahí entonces da torre F1. Fíjense que la torre no puede entrar en G6 y si entra la dama, de pronto da un final prácticamente tabla. Dama por, torre por, rey F7, después le van a comer el peón de F2 y esta posición, bueno, por ejemplo, esta sería la mejor variante, comer el peón de D. Bueno, creo que también podía comer el B. Tablas, final tabla, es toda tabla, igualdad total tabla. Bueno, muy bien. En cambio, acá, entonces, acá tenemos una posición en la que había 3 respuestas posibles, el peón a G3, la torre a G3 o el peón a F4, por supuesto va siempre la mejor, completamente ganado con F4. Así sigue, juega dama F6, ahora le juega torre C3, un cambio de frente para entrar por torre C8, tremendo. Dama D6 para defenderse, jaque, rey y el último jaque decisivo. Con esto o le da mate entrando con las piezas, o si dama por torre, Le come la dama dama. H7 jaque y le come la dama en C7. Bueno, muy bien. Dejo de compartir. Bueno, como vieron, fue una tremenda partida, incluso en los partes finales, ¿no? Me detuve especialmente en este F4, porque cuando estaba mirando la partida, a mí me llamó la atención saber si ya está ganado con cualquiera, que pasa a veces, nos dan un jaque, a veces los libros lo ponían como el jaque del despecho, un último jaque que no sirve, que no pasa nada, controlamos el jaque y ya ganó, pero no es que cualquier defensa era igual. Torre G3 ni siquiera era ventaja. G3 era ventaja, pero no tan clara. Faustino hizo F4, que es la ventaja decisiva para la computadora completamente ganada. Y no duden de que esto lo había visto de antes, ¿no? Por supuesto, no es que se encontró con el jaque. Venía calculando esa variante seguro de antes y sabía que con F4 ahí completaba la tarea. Bueno, muy bien. Sabía hoy que por supuesto me iba a encontrar con muchos de ustedes que habían visto la partida, pero realmente me parecía que era obvio mirar esta partida con un poco de detalle y ver el super nivel que alcanzó Faustino, la victoria, por supuesto, más importante que consiguió hasta ahora en su carrera, y realmente después de este torneo prácticamente no quedan dudas de lo que va a ser el camino que sigue, ¿no? Bueno, muy bien, José. Genial partida, exactamente, ante un super rival, exactamente. Bueno, muy bien. Yo le ¿Alguna quería pregunta, agregar comentario? algo. Sí, Eduardo, decime. Yo la vi la partida, pensé, pero le agradezco todo lo que usted nos dio ahora porque nos hizo ver jugadas que uno, por supuesto, con nuestro nivel no tenemos, y yo aprendí mucho con esta Bueno, clase. muchas gracias, Eduardo. Aclaro que más allá de las cosas que puedo entender, es muy importante la ayuda con la computadora, ¿no? Porque muchas veces es muy importante, esto lo digo porque algunos de ustedes sé que manejan computadora y tienen los programas, y aprender a preguntarle a la computadora es muy importante. O sea, una cosa que yo ya tengo mucha costumbre es cómo preguntarle. No quedarme con que me muestre la mejor jugada, sino tratar de ver, digamos, ¿qué pasaba si esto? ¿Qué pasaba si esto otro? Claro, Y sí, eso sí. da muchos datos adicionales. Bueno, gracias a todos. Bueno, gracias, me desean suerte en el torneo. Gracias. Suerte, Gracias y suerte, hoy, Sergio. suerte Tenga mucha suerte, ¿eh? hoy todos los Gracias a días, todos. ¿no? Todos los días, todos los días. Bueno, muy bien. Mucha suerte. Bueno, chao, gracias. Nos Adiós, vemos. Chao, hasta maestro. luego. Bueno. Chao. Próximo. Hasta luego. Gracias.